Harry Potter y la Orden del Fénix. Capítulo 1. Dudley demente. El día más cálido de verano se dibujaba en un cercano y soñoliento silencio que se extendía por las grandes y cuadradas casas de Privet-Driver. Los coches, que generalmente brillaban, permanecían polvorientos en las entradas de sus casas, y el césped, que una vez fue de color verde esmeralda, estaba seco y amarillento a causa de la prohibición del uso de mangueras, debido a la sequía. Privados de sus usuales lavados de coche y del riegue del césped, los habitantes de Privet-Driver se habían retirado a las sombras de sus frescas casas, cuyas ventanas estaban abiertas de par en par con la esperanza de tentar una brisa inexistente. La única persona que permanecía en el exterior era un adolescente recostado sobre una mata de flores, en la entrada del número 4. Él era flaco, de pelo negro, un chico con gafas que tenía un aspecto pellizcado, ligeramente insano, el aspecto de alguien que ha crecido mucho en un corto espacio de tiempo. Sus pantalones vaqueros estaban desgastados y sucios, sus camisas flojas y descoloridas, y la suela de sus zapatillas estaban descascarilladas. La apariencia de Harry Potter no cautivaba a los vecinos, quienes eran la clase de personas que se creen que la gente desaliñada debe ser punible por la ley. Pero como aquella tarde se escondió tras una gran mata de hortensias, resultaba poco visible para los transeúntes. De hecho, la única forma por la cual sería descubierto era si su tío Vernon o tía Petunia pegaba sus cabezas en la ventana de la sala de estar y miraba a la mata de flores. Harry pensó que era buena idea el hecho de esconderse ahí. Tal vez no estuviera cómodo tumbado en el cálido y duro suelo, pero por otra parte nadie le miraba de malas maneras, haciendo rechinar sus dientes tan alto que no podía escuchar las noticias, o haciéndole preguntas obscenas, como le ocurría cada vez que intentaba sentarse en el sofá de la sala de estar para ver la televisión con sus tíos. Casi como si este pensamiento hubiese revoloteado a través de la ventana abierta, Vernon, el tío de Harry, habló de repente. Me alegra ver que el chico ha parado de meterse por medio. ¿Dónde está, de todos modos? No lo sé, dijo tía Petunia. No está en casa. Tío Vernon dijo gruñendo. Mirando las noticias, dijo mordazmente. Me gustaría saber qué se trae entre manos, como si a un chico normal le importaran las noticias. Dudley no tiene ni idea acerca de lo que se cuenta en las noticias. Dudo si sabe quién es el primer ministro. De todas formas, no debe haber nada de sus noticias en nuestras noticias. Vernon, shh, dijo tía Petunia, la ventana está abierta. Oh, sí, perdón, cariño. Los Dudley se quedaron en silencio. Harry escuchó un anuncio de cereales Fruity Brand mientras observaba a la señora Figg, una anciana rara, amante de los gatos procedente de la cercana Wisteria Walk. Ella fruncía el ceño y murmuraba para sí misma. Harry se alegró de estar oculto por el arbusto, ya que últimamente la señora Figg le ofrecía té cada vez que se encontraba por la calle. Dobló en la esquina y desapareció de vista justo antes de que la voz de tío Bernard flotara otra vez fuera de la ventana. ¿Dudley ha ido a tomar el té? Al Polkies, dijo la tía Petunia cariñosamente. Tiene tantos amigos y es tan popular. Harry suprimió una carcajada con dificultad. Los Dudley siempre fueron asombrosamente estúpidos en cuanto a lo que su hijo Dudley se refiere. Se tragaron todas sus mentiras acerca de que se iba a tomar té cada noche con los miembros de su banda. Pero Harry sabía perfectamente que Dudley no iba a tomar el té a ningún lado. Él y su pandilla se pasaban cada tarde haciendo gamberreadas en el parque, fumando en las esquinas de las calles y lanzando piedras a los coches que pasaban y a los niños. Harry los ha visto durante sus paseos por Little Wingers. Había estado la mayor parte del tiempo deambulando por las calles, buscando periódicos en los contenedores de basura dispuestos a lo largo de su recorrido. La música de apertura, que anunciaba el comienzo del telediario de las 7 de la tarde, alcanzó los oídos de Harry, y su estómago resonó. Tal vez aquella noche, tras un mes de espera, sería la noche.
Récord de veraneantes llena los aeropuertos de España. La huelga de los controladores de equipaje se halla en su segunda semana. Tomándose una larga siesta, es lo que yo haría, gruñó tío Vernon tras oír la frase del locutor. Pero eso no importaba. Fuera, en la mata de flores, el estómago de Harry pareció aflojarse. Si algo había ocurrido, seguramente habría sido la primera noticia. La muerte y la destrucción eran más importantes que unos viajeros parados. Profirió una larga y lenta exhalación y se fijó en el brillante cielo azul. Cada día de aquel verano había sido lo mismo. La tensión, el ansia, el alivio temporal y después la tensión ascendente otra vez. Y después cada vez más insistente, la pregunta de por qué todavía no había ocurrido nada. Continuó escuchando, solo en caso de que hubiera algún indicio no reconocido por los muggles. Alguna extraña desaparición, quizás, o algún accidente extraño. Pero tras las noticias de la huelga de los contadores de equipaje, la siguió una sobre la sequía en el sureste. Espero que esté escuchando junto a la puerta. Espero que esté escuchando junto a la puerta, bramó tío Vernon. Él con sus aspersores encendidos a las 3 de la mañana. Después, un helicóptero que casi se estrella en un campo de Surrey. Después, una famosa actriz se divorcia de su marido, como si nosotros estuviéramos interesados en sus sórdidos asuntos, dijo tía Petunia, que había seguido el caso obsesivamente en cada revista en la cual pudiera poner encima de sus huesudas manos. Harry cerró los ojos ante el resplandeciente cielo de la tarde, al mismo tiempo que el locutor decía, y finalmente, Bungay, el periquito, ha encontrado un novedoso método para mantenerse frío este verano. Bungay, que vive en las 5 Plumas, en Barnstaple, ha aprendido a practicar el esquí acuático. Mary Dawkins ha acudido al lugar para saber más sobre el asunto. Harry abrió los ojos. Se había conseguido que un periquito practicara el esquí acuático. No había nada más digno de audiencia. Empezó a dar vueltas cuidadosamente hacia adelante y se puso en 4 patas, preparado para gatear bajo la ventana. No se había movido ni tan siquiera 3 centímetros cuando ocurrieron varias cosas en una rápida sucesión. Un ruidoso crack hizo eco y rompió el somnoliento silencio como un balazo. Un gato salió corriendo como un rayo de debajo de un coche aparcado y desapareció de la vista. Un alarido, un bramido y el sonido de la porcelana rota salieron de la ventana de la sala de estar de los Dursley, como si fuera la señal que Harry había estado esperando. Dio un brinco al mismo tiempo que sacaba de la pretina de sus pantalones una varita de madera, como si se fundara una espada, pero antes de poder levantarse por completo su cabeza chocó contra la ventana abierta de los Dursley. El golpe hizo gritar tía Petunia aún más estrepitosamente. Harry sintió como que si su cabeza se hubiera partido en dos. Con lágrimas en los ojos se tambaleó, intentando concentrar la vista en la carretera para descubrir la procedencia del ruido, pero apenas se había puesto derecho cuando 2 grandes manos púrpuras le alcanzaron a través de la ventana y se cerraron firmemente en torno a su cuello. «Guárdala», dijo tío Vernon en el oído de Harry, «antes de que alguien la vea». «Suéltame», jadeó Harry. Estuvieron forcejeando durante algunos segundos. Harry tiraba de los dedos como chorizo de su tío Vernon con su mano izquierda, con la derecha apretaba con fuerza su varita levantada. Entonces, como el dolor de cabeza de Harry causó un particular y repugnante latido, tío Vernon ganó y soltó a Harry como si estuviera recibiendo un electroshock. Hay una clase de fuerza invisible parecía haber surgido a través de su sobrino, haciéndole posible el sujetar. Jadeando, Harry cayó hacia adelante sobre el arbusto de hortensias, se puso de pie y miró a su alrededor. No había ninguna señal de lo que había causado el sonoro y crujiente sonido, pero habían varias casas entornando los ojos a través de sus diversas ventanas cercanas. Harry guardó rápidamente su varita en sus pantalones e intentó parecer inocente. «Bonita tarde», gritó tío Vernon, haciendo gestos con las manos a las vecinas del número 7, que los miraban encolerizadamente tras sus cortinas. ¿Ha oído el petardo de ese coche ahora mismo? Ah, Petunia y a mí nos ha dado un buen susto. Continuó riéndose burlonamente de una forma horrible y maníaca, hasta que todos los vecinos curiosos desaparecieron de sus ventanas. Entonces la risa burlona pasó a ser una mueca de furia tan pronto como llamó a Harry para que
fuera hacia él. Harry se acercó unos pocos pasos, teniendo cuidado de detenerse un poco antes del punto en el cual las extendidas manos de tío Vernon pudieran continuar su estrangulamiento. ¿Qué demonios significa eso, chico? Preguntó tío Vernon con una voz ronca que temblaba de furia. ¿Qué significa el qué? Dijo Harry fríamente. Siguió mirando de izquierda a derecha por toda la calle, aun con la esperanza de ver a la persona que hizo el ruido. Hacer un ruido similar al del disparo de una pistola. Yo no hice ese ruido, dijo Harry firmemente. La delgada cara de tía Petunia, similar a la de un caballo, apareció junto a la ancha y sonrosada de tío Vernon. Ella parecía estar lívida. ¿Por qué estabas escondido bajo la ventana? Eso es, bien dicho, Petunia. ¿Qué estabas haciendo bajo nuestra ventana, chico? Escuché las noticias, dijo Harry con voz resignada. Sus tíos se cambiaron las miradas de asombro. ¿Escuchando las noticias? ¿Otra vez? Bueno, verás. Cambian cada día, dijo Harry. No te pases de listo conmigo, niño. Quiero saber exactamente qué es lo que te traes entre manos. Y no me digas más que estabas escuchando las noticias. Sabes perfectamente que tu mundo... Cuidado, Vernon, dijo Petunia, y tío Vernon bajó su voz tanto que Harry apenas podía oír. Tu mundo no está en nuestras noticias. Eso es lo que vosotros creéis, dijo Harry. Los Dudley les miraron con los ojos saltones durante unos segundos. Después tía Petunia dijo: Eres un pequeño mentiroso. ¿Qué haces entonces todas esas...? Ella también bajó el tono de su voz y Harry tuvo que leer los labios de tía Petunia para adivinar la siguiente palabra. Lechulla si no te traen las noticias. Ajá, susurró tío Vernon con aire triunfal. Sal de esa, chico. Como si no supiéramos que consigues todas tus noticias gracias a esos pájaros pestilentes. Harry vaciló un momento. Esta vez le costó un poco decir la verdad, si bien sus tíos posiblemente no sabían lo mal que se sentía al admitirlo. Las lechuzas no me están trayendo noticias, dijo atonalmente. No me lo creo, dijo tía Petunia de inmediato. Yo tampoco, dijo Vernon energéticamente. Sabemos que estás tramando algo raro, dijo tía Petunia. No somos estúpidos, ¿sabes? Dijo Vernon. Eso es una noticia para mí, dijo Harry. Y antes de que los Dursley pudieran llamarle de nuevo, se dio la vuelta, cruzó el césped, saltó por encima del muro del jardín y se fue andando a zancadas por la calle. Esta vez se había metido en problemas, y ya lo sabía. Más tarde tendría que enfrentarse con su tío y pagar el precio de su rudeza. Pero por el momento no le importaba. Tenía cosas más importantes en su cabeza. Harry estaba seguro de que el sonido crujiente fue producido por alguien apareciendo y desapareciendo. Era exactamente el sonido que Dobby, el elfo doméstico, hacía cada vez que desaparecía. ¿Era posible que Dobby estuviera en Privet Driver? ¿Podría estar Dobby siguiéndole en este mismo instante? En cuanto se le ocurrió ese pensamiento, se dio la vuelta y miró fijamente calle abajo. Pero parecía completamente desierta y Harry estaba seguro de que Dobby no sabía cómo hacerse invisible. Anduvo apenas consciente de la ruta que estaba tomando. Por esas calles que tan asiduamente había recorrido últimamente, que sus pies le llevaron a sus lugares predilectos automáticamente. Cada pocos pasos se volvía a mirar sobre su hombro. Algo mágico había estado cerca de él cuando estaba tumbado a lo largo de las agonizantes begonias de tía Petunia. Estaba seguro de ello. ¿Por qué no habían hablado con él? ¿Por qué no habían establecido contacto? ¿Por qué se estaban escondiendo ahora? Y después, con su máximo sentimiento de frustración, estuvo cerca de escaparse. Quizás no había sido un sonido mágico después de todo. Quizás estaba tan desesperado por cualquier signo de contacto del mundo al que pertenecía que estaba simplemente reaccionando desmesuradamente ante ruidos perfectamente ordinarios. ¿Podría estar seguro de que no había sido el sonido de algo rompiéndose en el interior de la casa de un vecino? Harry sintió un apagado presentimiento en su estómago, y antes de darse cuenta el sentimiento desesperado que había estado inoportunándole todo el verano apareció de nuevo. A la mañana siguiente se levantaría por la alarma a las 5 en punto y podría pagarle a la lechuza que le traía el profeta. Pero ¿había alguna razón para seguir obteniéndolo? Harry simplemente echaba una mirada a la portada antes de tirarlo a un lado, como si los demás días, cuando los idiotas que trabajan en el periódico por fin se dieran cuenta de que Voldemort había vuelto, sería un titular de primera página. Y eso era lo único de lo que tenía cuidado Harry. Si fuera afortunado, habría también lechuzas trayendo cartas de Ron y Hermione, sus mejores amigos.
con la expectativa de que sus cartas no les trajeran las noticias que habían llegado hasta ahora. No podemos decir mucho sobre tu ya sabes qué, obviamente. No hemos estado contando nada importante por si nuestras cartas van por mal camino. Estamos un poco ocupados, pero no puedo darte los detalles aquí. Está sucediendo una cosa importante, te lo contaremos todo cuando te veamos. Pero ¿cuándo iban a verle? Nadie se había referido a una fecha concreta. Hermione había garabateado espero que nos veamos muy pronto en el interior de su tarjeta de cumpleaños. Pero pronto, ¿cuánto pronto era? Tan lejos como él podía traslucir de sus cartas, Hermione y Ron estaban en el mismo sitio, presumiblemente en la casa de los padres de Ron. Él apenas podía aguantar pensar en los dos divirtiéndose en la madriguera, mientras él estaba atrapado en Private Driver. De hecho, estaba tan enfadado con los dos que había tirado lejos sin abrirlas siquiera las 2 cajas de chocolate de Honeydukes que le habían enviado por su cumpleaños. Se había arrepentido luego. Después de la marchita ensalada de tía Petunia que había proporcionado para la cena pasada. ¿Y con qué estaban Ron y Hermione ocupados? ¿Por qué no estaba él, Harry, ocupado? ¿No había probado su capacidad de control mucho más que ellos? ¿Habían olvidado todo lo que él había hecho? ¿No había sido él quien había entrado en el cementerio y había visto a Cedric siendo asesinado y había estado en esa lápida donde casi murió? No pienses en eso, se dijo Harry a sí mismo con severidad por 100ª vez en ese verano. Ya era suficientemente malo estar recordando el cementerio en sus pesadillas, sin tener que rememorarlo cuando estaba despierto también. Giró la esquina hacia la Magnolia Crescent, a la mitad del camino. Pasó delante del estrecho callejón donde había visto a su padrino por primera vez, Sirius. Al menos parecía entender cómo se sentía Harry. Hay que admitir que sus letras estaban tan vacías de noticias como la de Ron y Hermione, pero al menos contenían palabras de precaución y consolación en lugar de atormentantes indirectas. Sé que esto debe ser frustrante para ti. No te metas en líos y todo estará bien. Ten cuidado y no hagas nada precipitado. Bien, pensó Harry, mientras cruzaba Magnolia Crescent. Giraba hacia la calle de Magnolia y se dirigía hacia el oscuro parque infantil, que él había hecho cuando Sirius le había dicho. Al menos había resistido la tentación de coger su baúl y su escoba y volar hasta la madriguera solo. De hecho, Harry pensaba que su comportamiento había sido muy bueno considerado lo frustrado y enfadado que se sentía de haber estado atrapado en Riverdale. Tanto tiempo obligado a esconderse en Arriates con la esperanza de oír algo que le indicara lo que Lord Voldemort estaba haciendo. Sin embargo, era un poco irritante que alguien que había estado en la prisión de los magos, Azkaban, escapado intentando cometer el asesinato por el cual había sido condenado la primera vez y huido con un hipogrifo robado, le dijera que no hiciera nada irreflexivo. Harry por encima de la puerta cerrada del parque salió. Harry saltó por encima de la puerta del parque y salió cruzando la reseca hierba. El parque estaba vacío como las calles de los alrededores. Cuando alcanzó los columpios, se sentó en el único que Dudley y sus amigos no habían roto aún. Pasó su brazo alrededor de la cadena y miró taciturno al suelo. No podía volver a esconderse en el arriate de los Dudley de nuevo. Mañana tendría que pensar en alguna manera fresca de escuchar las noticias. Mientras tanto, no había pensado en sus otras inquietudes. La perturbada noche, porque incluso cuando escapaba de las pesadillas de Cedric tenía inquietantes sueños sobre largos y oscuros corredores, todos con la muerte al final y puertas cerradas con llave. Que él suponía que tenían algo que ver con la sensación de atrapado que tenía cuando se despertaba. Algunas veces la vieja cicatriz de su frente le picaba incómodamente, pero él no era tan tonto como para contárselo a Ron, Hermione o Sirius, o como para suponer que ellos encontrarían eso interesante. En el pasado, su cicatriz le había dolido cuando Voldemort se estaba volviendo fuerte de nuevo, pero ahora Voldemort había vuelto y ellos pensarían que lo único que Harry intentaba era llamar la atención. Nada de qué preocuparse, viejas noticias.
La injusticia era que todo brotaba en su interior. Por eso él quería gritar con furia. Si no hubiera sido por él, nadie habría sabido nunca que Voldemort había vuelto, y su recompensa era estar atrapado en Little Wingding durante 4 largas semanas, completamente fuera del mundo mágico, reducido a ocuparse de las agonizantes begonias para oír como los periquitos hacían esquí acuático. ¿Cómo podía Dumbledore haberse olvidado de él tan fácilmente? ¿Por qué estaban Ron y Hermione juntos sin invitarla a estar con ellos? ¿Cuánto tiempo se suponía que tenía que aguantar a Sirius diciéndole que fuera un buen chico, o resistir la tentación de escribir al profeta y contar que Voldemort había vuelto? Estos furiosos pensamientos giraban alrededor de la cabeza de Harry, y su interior se retorcía de ira como una bochornosa y suave noche cayendo a su alrededor, el aire lleno de dolor templado, malos gases y el único sonido del retumbante ruido del tráfico de las calles cercanas al parque. No sabía cuánto tiempo llevaba allí sentado en el columpio cuando las voces de sus meditaciones fueron interrumpidas y miró hacia arriba. Las farolas de las calles de alrededor arrojaban una borrosa luz suficiente para apreciar la silueta de un grupo de gente haciendo su camino a través del parque. Uno de ellos iba cantando fuerte una canción grosera. Los otros iban riéndose. Un suave ruido vino de sus caras bicicletas de carrera. Harry sabía qué personas eran. La figura al frente era inconfundiblemente la de su primo, Dudley Dursley, poniendo camino a casa acompañado de su fiel pandilla. Dudley estaba más vasto que nunca, pero un año de dura dieta y el descubrimiento de un nuevo talento había trabajado un cambio en su psico. Tío Vernon contaba con gran placer a todo el que quisiera escucharle que Dudley se había convertido recientemente en el campeón junior de pesos pesados de la escuela de boxeo del sureste. El noble deporte, como tío Vernon lo llamaba, había hecho a Dudley incluso más formidable que en sus días de escuela primaria. Harry no estaba ni remotamente asustado de su primo, porque él no pensaba que fuera motivo de celebración de que Dudley hubiera aprendido a dar puñetazos duramente y con más precisión. Los niños de los vecinos alrededor estaban aterrorizados de él, incluso más aterrorizados que de ese chico Potter, quien, según ellos pensaban, estaba siendo atendido en el centro de seguridad San Bruto para criminales incurables. Harry miraba las oscuras figuras cruzando la hierba y se preguntaba a quién habrían estado pegando esa noche. Mirad alrededor. Harry encontró pensando mirándoles. Vamos, mirad alrededor, estoy sentado aquí solo. Vamos, mirad. Si los amigos de Dudley le veían allí sentado, seguramente irían derechito hacia él. ¿Y qué haría Dudley entonces? No querría perder su reputación delante de su pandilla. Pero él había provocado terriblemente a Harry. Sería muy divertido ver el dilema de Dudley, mofarse de él, mirarlo con su impotencia a responderle, y si alguno de los otros trataba de pegarle, Harry estaba preparado, tenía su varita. Dejemos que prueben. Le encantaba dar rienda suelta a su frustración con los chicos que una vez habían hecho de su vida un infierno. Pero ellos no miraron alrededor, no le vieron. Pasaron por la verja. Harry dominó su impulso de llamarles. Buscar una pelea no sería nada inteligente. Él no debía usar magia, podría ser expulsado. Las voces de la pandilla Dudley murieron lejos, estaba fuera de la vista, yendo a lo largo de la calle Magnolia. Ahí está, Sirius, Harry pensó con desgana. Nada precipitado, manteniéndome sin meterme en líos. Exactamente lo opuesto a lo que tú has hecho. Se puso de pie y se estiró. Tía Petunia y tío Vernon parecían sentir que cualquier hora a la que Dudley volviera estaba bien, y cualquier momento después de esa hora era demasiado tarde. Tío Vernon había amenazado con encerrar a Harry en la alacena si él volvía a casa después de Dudley otra vez, pero por eso reprimiendo un bostezo y todavía con el rostro ceñudo, saltó a la puerta del parque. La calle Magnolia, como Private Drive, estaba llena de grandes y cuadradas casas con perfectos jardines arreglados, todas propiedad de propietarios que conducían coches muy limpios, igual que tío Vernon. Harry prefería Little Winging de noche, cuando las cortinas asemejaban parches de brillantes colores en la oscuridad,
y él no corría peligro de escuchar desaprobatorios murmullos sobre su apariencia de delincuente cuando pasaba por delante de los inquilinos. Andaba rápido por eso. A medio camino, la pandilla Dudley apareció a la vista de nuevo. Estaban despidiéndose a la entrada de Magnolia Crescent. Harry se paró a la sombra de una gran lila y esperó. Chillando como un cerdito, ¿no? Decía Malcolm, riéndose a carcajadas con los otros. Buen gancho, grande, dijo Pierce. Mañana a la misma hora, dijo Dudley. Pasad por mi casa, mis padres estarán fuera, dijo Gordon. Nos vemos entonces, dijo Dudley. Adiós, Dud. Nos vemos, grande. Harry esperó a que el resto de la pandilla se hubiera ido antes de seguir adelante. Cuando sus voces se habían desvanecido una vez más, giró la esquina hacia Magnolia Crescent y andando muy rápido pronto acortó distancia que lo separaba de Dudley, que estaba paseando con alivio, tarareando disonantemente. ¡Hey, grande! Dudley se voltó. ¡Oh! Gruñó. ¿Eres tú? ¿Desde cuándo eres grande? Dijo Harry. Cállate, gruñó Dudley, dándose la vuelta. Un hombre guay, dijo Harry, sonriendo de oreja a oreja y yendo al lado de su primo. Pero tú siempre serás Ickle Diddley Kings para mí. He dicho que te calles, dijo Dudley, cuyas manos, como jamones, habían cerrado en sendos puños. ¿No saben los niños cómo te llama tu mamá? Cállate la boca. A ella no le dices que cierre la boca. ¿Qué es de Popkin y Dinky Diddy Dooms? ¿Los puedo usar entonces? Dudley no dijo nada. El esfuerzo por mantenerse sin pegar a Harry le estaba llevando toda su fuerza de voluntad. ¿Y a quién habréis pegado esta noche? Preguntó Harry, desvanecido por su amplia sonrisa. ¿Otro niño de 10 años? Sé que Mark Evan hace 2 noches se lo buscó, gruñó Dudley. Ah, sí. Fue descarado conmigo. ¿Sí? Dijo que parecías un cerdo andando sobre sus patas traseras. Eso no es grosero, Dud. Eso es la verdad. Un músculo se movió incontrolablemente de la mandíbula de Dudley. Eso proporcionó a Harry la enorme satisfacción de saber lo furioso que estaba poniendo a Dudley. Sintió que estaba desviando su propia frustración hacia su primo, el único desahogo que tenía. Giraron a la derecha hacia abajo del estrecho callejón, donde Harry había visto por primera vez a Sirius, que formaba un corte entre Magnolia Crescent y Wisteria Walk. Estaba vacío y mucho más oscuro que las calles porque no habían farolas. Sus pasos eran silenciosos entre las paredes de los garajes de un lado y a la alta alamada del otro. ¿Te crees un gran hombre llevando esa cosa, verdad? Dijo Dudley después de unos segundos. ¿Qué cosa? Esa cosa que estás escondiendo. Harry sonrió de nuevo. No eres tan estúpido como pareces, ¿no? Pero supongo que si lo fueras, no podrías andar y hablar al mismo tiempo. Harry sacó su varita, vio que Dudley miraba de reojo. No lo tienes permitido, dijo Dudley al instante. Sé que no puedes. Serías expulsado de esa monstruosa escuela a la que vas. ¿Cómo sabes que no han cambiado las reglas, grande? No lo han hecho, dijo Dudley, pensando que no sonaba completamente convencido. Harry se rió suavemente. No tienes cojones para jugar contra mí sin esa cosa, ¿no? Dijo Dudley con un gran gruñido. Considerando que necesitas 4 tíos detrás tuyo antes de pegar a un niño de 10 años, ¿sabes que el título de boxeo no puedes seguir manteniéndolo? ¿Qué edad tenía tu oponente? ¿7, 8? Tenía 16, para tu información, gruñó Dudley, y estuvo peleando 20 minutos antes de que acabara con él, y eran 2 veces más pesados que tú. Tan solo espera a que le cuente a papá que ha sacado esa cosa. Corriendo con papito ahora, ¿no? ¿Está este genio del boxeo asustándose de la repugnante varita de Harry? No eres tan valiente en la noche, ¿verdad? Rió Dudley con la cara de desprecio. Esta es la noche, Didinkin. Es como nosotros la llamamos cuando todo se pone oscuro, así. Me refiero a cuando estás en la cama, dijo Dudley, gruñó. Él había parado de andar. Harry se paró también, mirando fijamente a su primo. Con la poca luz que le llegaba podía vislumbrar la cara de Dudley, extrañamente triunfante. ¿Qué quiere decir? ¿Que no soy valiente cuando estoy en la cama? Dijo Harry completamente pasmado. ¿A qué se supone que tengo que tenerle miedo? ¿A las almohadas o algo así? Te escuché la pasada noche, dijo Dudley entrecortadamente, hablando mientras dormías, gimiendo. ¿Qué quieres decir? Repitió Harry, pero con una sensación fría en su estómago. Había visitado el cementerio en sueños la pasada noche. Dudley se rió
estridentemente. Luego adoptó una aguda, llorisqueante voz. ¡No mates a Cedric! ¡No mates a Cedric! ¿Quién es Cedric? ¿Tu novio? Estás mintiendo, dijo Harry automáticamente, pero su boca estaba ahora seca. Sabía que Dudley no estaba mintiendo. ¿Qué más sabría sobre Cedric? Papá, ayúdame, papá, van a matarme, papá. ¡Bú! Cállate, dijo Harry pausadamente. Cállate, Dudley, te lo advierto. Ven y ayúdame, papá. Mamá, ven, ayúdame. ¿Han matado a Cedric? Papá, ayúdame. Va, no apuntes esa cosa hacia mí. Dudley retrocedió hasta la pared del callejón. Harry estaba apuntando su varita directamente al corazón de Dudley. Harry podía sentir sus 14 años de odio hacia Dudley en sus venas. ¿Por qué no le daba ahora su merecido? No vuelvas a hablarme de eso nunca más, dijo Harry con un gruñido. ¿Me has entendido? Apunta con esa cosa para otro lado. He dicho, me has entendido. Apunta para otro lado. ¿Me has entendido? Pon esa cosa lejos de... Dudley hizo un jadeo raro, estremecido como si se hubiera sumergido en una volada. Algo pasó con la noche. El desparramo de estrellas sobre el cielo azul añil se volvió de repente en un campo negro, y las luces, las estrellas, las lunas y las farolas desaparecieron. El ronroneo lejano de los coches y el murmullo de los árboles había ido. La templada tarde se volvió de repente penetrante y fría. La oscuridad a su alrededor era total, impenetrable, silenciosa, como si una mano gigante hubiera dado sombra al callejón entero, dejándole ciego. Por una décima de segundo Harry pensó que había hecho magia sin proponérselo, a pesar de que se había estado resistiéndolo con todas sus fuerzas. Después la razón llegó a sus sentidos. Él no tenía el poder de apagar las estrellas. Giró su cabeza y miró a ambos lados, intentando ver algo, pero la oscuridad presionaba sus ojos como un pesado velo. La aterrorizada voz de Dudley irrumpió en la oreja de Harry. ¿Qué estás haciendo? ¡Páralo! No estoy haciendo nada. Cállate y no te muevas. No puedo ver. Me he quedado ciego yo. He dicho que te calles. Harry se levantó girando sus ojos de a derecha a izquierda. El frío era tan intenso que estaba tiritando. La piel se le había puesto de gallina y los pelos de la nuca se le habían erizado. Abrió los ojos todo lo que podía, mirando a ciegas alrededor, sin ver nada. No era posible. Ellos no pueden estar aquí. No en Little Wingings. Agudizó sus oídos. Podía oírlos antes de verlos. Se lo diré a papá, llorisqueó Dudley. ¿Dónde estás? ¿Qué estás a...? ¿Te callarás? Siseó Harry. Estoy tratando de Pero se calló. Acababa de escuchar lo que se estaba temiendo. Había algo aparte de ellos en el callejón. Alguien, con sus traqueteantes y roncos alientos. Harry sintió una horrible sacudida y se levantó temblando en el frío aire. ¡Para eso! ¡Deja de hacer eso! ¡Te pegaré, lo juro! Dudley, calla. ¡Guam! Un puño hizo contacto en un lado de la cabeza de Harry, haciéndole caer. Pequeñas blancas luces aparecieron delante de sus ojos. Por segunda vez en una hora, Harry sintió como si su cabeza se hubiera partido en dos. Al momento siguiente, había aterrizado en el duro suelo y su varita había volado fuera de su alcance. ¡Imbécil! Harry gritó, sus ojos nublados por el golpe mientras se frotaba sus rodillas y manos. Sintiéndose desesperado en la negrura, escuchó a Dudley golpear la alambrada del callejón y dar un traspié. ¡Dudley, vuelve! ¡Estás corriendo derecho hacia eso! Hubo un horrible chillido y los pasos de Dudley pararon. Al mismo tiempo, Harry sintió deslizarse un frío helado detrás de él, lo que solo significaba una cosa. Había más de uno. ¡Dudley, mantén tu boca cerrada! ¡Hagas lo que hagas! ¡Mantén tu boca cerrada! ¡Varita! Harry murmuró desesperadamente con sus manos volando sobre el suelo como arañas. ¿Dónde, varita? ¡Vamos, Lomus! Dijo, y el hechizo automáticamente desesperado porque la luz pudiera ayudarle en su búsqueda, y con una aliviada sorpresa centellas luminosas salieron de su mano derecha. La punta de la varita se había prendido. Se le revolvió el estómago. Una figura dominante, con capucha, estaba deslizándose suavemente hacia él, quedándose suspendido en el suelo. Ningún pie o cara era visible bajo sus túnicas. Chupando en la noche, tropezando hacia atrás, Harry levantó su varita. ¡Expecto Patronum!
La voluntad del vapor plateada salió de la punta de la varita y el dementor se entorpeció, pero el hechizo no había trabajado bien. Tropezando con sus propios pies, Harry se alejó del dementor. El pánico nublaba su cerebro. ¡Concéntrate! Un par de grises, escuálidas y costrosas manos emergieron del interior de las túnicas del dementor, avanzando hacia él. Un apresurado ruido llenó los oídos de Harry. ¡Expecto Patronum! Su voz sonó débil y distante. Otra voluta de humo plateado, más débil que la anterior, brotó de la varita. No podía hacer nada más, no podía hacer que el hechizo funcionara. Hubo una risa en el interior de su cabeza, estridente, aguda. Podía oler el aliento pútrido, frío como la muerte del dementor, llenando sus propios pulmones, ahogándolo. Piensa algo feliz. Pero no había ninguna felicidad en su interior. Los gélidos dedos del dementor le estaban cerrando alrededor de su garganta. La aguda risa estaba creciendo más y más fuerte. Una voz hablaba en el interior de su cabeza. Hazte una reverencia a la muerte, Harry. No habrá dolor. No sabría. Nunca he muerto. No volvería a ver a Ron y a Hermione nunca más. Y sus caras estallaron claramente en su cabeza. Y peleó con respirar. ¡Expecto Patronum! Y un ciervo plateado enorme salió de la punta de la varita de Harry. Sus astas se clavaron en el sitio donde el dementor debía de tener el corazón. Lo lanzó lejos, tan pesado como en la oscuridad, y cuando el ciervo volvió a la carga, el dementor se abalanzó lejos, como un murciélago y derrotado. ¡Por aquí! Harry gritó al ciervo, dándose la vuelta, corrió a toda velocidad por el callejón, agarrando la luz que arrojaba su varita. ¡Dudley! ¡Dudley! Había corrido apenas una docena de pasos cuando le alcanzó. Dudley estaba acurrucado en el suelo, sus brazos le cubrían la cara. Un segundo de mentor estaba agazapado encima de él, agarrando sus muñecas con sus escuálidas manos, presionándolas lentamente, casi amorosamente, descendiendo su capucha delante de la cara de Dudley para darle un beso. ¡Cógelo! Chilló Harry con un apresurado y fuerte sonido. El ciervo plateado que él había conjurado fue galopando hacia la cara sin ojo del dementor. Estaba a menos de 3 centímetros de la de Dudley cuando un asta plateada lo capturó. La cosa fue lanzada al aire y como su compañero, planeó lejos y fue absorbido en la oscuridad. El ciervo galopó hasta el final del callejón y se disolvió en una neblina plateada. La luna, las estrellas, las farolas volvieron a la vida. Una brisa templada barrió el callejón. Los árboles se agitaban en los jardines vecinos y el rumor de los coches de la Magnolia Crescent llenaron el aire de nuevo. Harry se levantó con todos sus sentidos vibrando todavía, volviéndose abruptamente a la normalidad. Después de un momento fue consciente de que su camiseta se le estaba pegada, estaba bañado en sudor. No podía creer lo que acababa de pasar. Dementores allí, en Little Wingers. Dudley yacía acurrucado en el suelo, llorisqueando y agitándose. Harry se agachó para ver si estaba en condiciones de levantarse, pero entonces oyó un fuerte ruido. Pasos corriendo detrás de él. Instintivamente levantó su varita de nuevo, aguardando al recién llegado. La señora Figg, su vieja y chiflada vecina, apareció de pronto. Su canoso pelo gris escapaba de su moño. Una bolsa de las compras estaba balanceándose en su muñeca y en sus pies llevaba sus zapatillas de andar por casa. Harry intentó esconder rápidamente su varita, pero «¡No guardes eso, niño idiota!», chilló ella. «¿Qué pasa si hay más de ellos por aquí cerca? ¡Oh, voy a matar a Mundungus Fletcher!».